estamos viendo una diversidad de realidades flotando. Una diputada que ya se queja que la cúpula le diga que no diga nada, que tiene que votar en contra del gobierno. Personeros algo famositos dentro de su círculo de vida, como un famoso muchacho que trabajaba en el aeropuerto, hizo un gran escándalo, dando una perorata, hablando de contradicciones, de atomización, de definición, bueno, en la fatalidad. Entonces, pero que Chafik vive en la última etapa de la revolución, los oscaristas, los chafiquistas, los peñistas. O sea, ¿qué es lo que está pasando ya en la práctica al margen, porque el camino del país va en un sentido? ¿Qué está pasando en esta colateralidad cada vez más debilitada de un partido político que está muriendo como el FMLN? Este tema es interesante, Walter, pero yo voy a tomarme un segundito más, solo para terminar de explicar lo que dije del doctor Fabio Castillo, al que le tengo mucho aprecio. Por favor. Y mucho respeto intelectual. Dije, entre otras cosas, que yo no creo que él sea de izquierda y que no sabe de historia de la izquierda, él sabe de derecho, eso es otra cosa. Eso es muy otra cosa. Pero él no sabe ni de experiencia práctica, ni de teoría de izquierda, y creo que sabe muy poco de marxismo. Cuando él dice, lo que están viendo aquí es una revolución, se equivoca profundamente. La revolución tiene un componente central, además de la idea, la doctrina, es la violencia. Es la violencia. No hay revolución sin violencia. De hecho, Marx la define como la violencia es la partera de la historia. Esa es la revolución. Eso define a la palabra revolución. Lo que estamos viendo aquí, ¿alguien ha tirado un tiro en Nuevas Ideas? Lo que siempre decimos, alguien ha quebrado una vitrina, ha tirado una piedra, ha empujado a otro. Manchado una pared. Si ni siquiera la voz hemos elevado, hombre. ¿Cómo va a ser esto una revolución? Por eso el doctor Castillo se equivoca profundamente y claro, en su lógica, que anda un poco perdido en eso, por los cerros de Úbeda, como dicen los españoles, él dice, es que en toda revolución, mi miedo es que en toda revolución hay un ciclo de terror, hay un inicio de terror, una etapa de terror, y menciona la Revolución Francesa, por ejemplo, la Revolución Mexicana, claro, es que eran movimientos armados, es que fue la toma violentísima de la Bastilla en Francia, es que fue la bola en México, carabina, 30-30, toda esa cuestión mexicana. Claro, la revolución es sumamente violenta, es un acto violento. Y en su definición así debe ser. Pero ¿y aquí de qué está hablando con revolución? Nayib Bukele es un líder insurrecto, armado. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué está hablando? Esos son supuestos falsos. Lo que tú dices, bueno, quería cerrar con eso. Lo que tú dices, Walter, mira, en los años 70, a inicios de los 70, había en El Salvador más de 50 grupúsculos que se concentraban allá en la universidad. O sea, grupúsculos quiero decir que eran 3, 4, 5, 6 cada grupo, con megáfono, todos manchando una pared, todos se adueñaban de un pequeño espacio en la universidad y gritaban que los otros eran fascistas y estos le gritaban a los otros que eran maoístas y estos que eran leninistas. Entonces la izquierda tiene como 40.000 vertientes y a eso le llaman lucha ideológica. No le haga caso al grupúsculo y aquellos que son maoístas y los otros que son... Bueno, aquí hubo hasta pro-albaneses de Albania. Había un grupo de locos ahí que eran pro-albaneses, de un tal Exber Olva, se llamaba el líder de allá. Bueno, habían unos pro-campucheanos, el loco ese Pol Pot que mató a más de la tercera parte de su pueblo, de su población. Bueno, a eso se llama lucha ideológica. Eso fue a principios de los años 70. Así era. Quien recuerda la universidad de esos tiempos, yo llegué el 78 a la universidad, y así era. Y venía eso desde principios de los 70. Entonces está involucionando el FMLN. Totalmente. La izquierda, esa izquierda que llegó a una concreción de 50, 60, 70 corrientes de pensamiento y logró transformarse en 5 grupos que estructuraron lo que fue el FMLN guerrillero,
que eran las FPL, el Partido Comunista, la Resistencia Nacional, el Partido de los Trabajadores, que me quedó por aparte. Sí. Bueno, el que pero para quedó, que llegaran y el a ser, RP. ese montón de grupos llegaran a ser 5 hubo muertos en el camino. Roque Dalton es uno de ellos. Dalton, correcto. Pancho es otro, Claro, Armando Arteaga claro. es otro. Y hubo muchos, Marcial es otro de los muertos, para que llegara a consolidarse, Mérida, solo 5. claro. Hubo que ir sacando gente. Claro. Y los que no se murieron fue porque tuvieron a tiempo la pistola en la mano, como Villalobos, porque si no lo hubiera matado también, o él hubiera matado a otro. Claro. Es que por eso te digo que es violento el tema. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Este proceso, esta generación. Vaya, les digo algo, ¿qué tiene que ver un chico sano, inteligente, maduro emocionalmente, como Rodrigo Ayala, con esos sátrapas revoltosos de los 70s, 80s? Nada, nada. Este muchacho que es claro, vicepresidente en la Asamblea, Eso. que da un orgullo oírlo Claro hablar. que sí, claro que sí. Bueno, es que esa es otra cosa. Eso no tiene nada que ver, nada que ver. Y si alguien dice, es que ese muchacho es un revolucionario, y ya metiendo el sentido de violencia, pero es que está profundamente equivocado. Ese muchacho lo que quiere es transformar la sociedad, transformarla pacífica y democráticamente para bien, en términos progresistas. Bueno, vamos ahora a la otra parte del análisis, porque es importante que vayamos haciendo la radiografía del país. Yo veo un partido Arena, Giovanni, totalmente desarticulado, sin liderazgo, porque no se concibe un liderazgo. El único que ha alzado su voz estúpida y tontamente, el exalcalde de San Salvador, evidentemente comprometido con un acto delincuencial que aquí en cualquier parte del mundo, al reunirse y a entregarle dinero a grupos que yo no sé cómo es que es posible que lo reciban en la OEA, que lo reciban algunas personas en los Estados Unidos, cuando hay una evidencia total que el tipo le fue a entregar maletas de dinero, no una vez como tú me corregiste, sino varias veces, porque esa que vimos es una. Sí, es una. Evidentemente, este es el que habla, y habla para decir que ya se va de Arena a fundar otro movimiento político. No hay bueno, los diputados no llegan a trabajar, o sea, no van a las comisiones. La ponderada primera, la más votada, que sacó menos votos que el 56 en el orden del 1 al 56 de Nuevas Ideas, porque eso es importante que lo sepa la gente, tuvo menos marcas Margarita Escobar que el que sacó menos votos de los diputados electos de Nuevas Ideas, hasta el de Morazán, que son pueblos pequeños, departamentos pequeños, cabañas, que son los de menos población. Ella, que es la más votada de Arena, pero no llega a trabajar, no llega a las comisiones, se van de la plenaria, la abandonan. Arena está desarticulada totalmente. Pero este espacio normal, está queriendo y pretende ser ocupado por estas organizaciones de la sociedad civil, que hace días les llamaban ONGs, organizaciones no gubernamentales, que es un circulito, un montón de rótulos, sí, ¿verdad? El FUSADES, ITJ, Centro de Estudios Jurídicos, Cristosal, que yo no entiendo ni qué es eso todavía, pero bueno, son gringos que vienen aquí a cobrar dinero, y hoy que les han puesto la manzana de que va a haber pistillo, como que se ha multiplicado más la ambición por trabajar en esa forma. ¿Qué pasa en ese segmento de esa pírrica y disminuida oposición política que no encuentra ningún sentido ni ningún rumbo en el país? Mira, Walter, ¿tú te acuerdas el origen de Arena? Primero se llamaba FAN, Frente Amplio Nacionalista. Era un grupo pequeñito que tenía base... Alfredo Mena Lagos, sí, el Negro Sagrera, Roberto Dahuizón. Pero el FAN venía de otra cosa que llamaba Faro. Faro, exactamente, que era el grupo de la reforma agraria de los afectados, que era estrictamente un grupo de terratenientes, exactamente, que fueron expropiados por la reforma agraria. Y Faro, FAN, después vino
se peleó un rato don Hugo ¿Con Dauizón? Con Dauizón y fundó un Patria Libre. Que llamaba Patria Libre. PL. Después doña Gloria fundó otro grupito que... Ese ya no me acuerdo, Partido Social algo. Sí, con Valdivieso. Sí, con Julio Valdivieso. Con Julio Valdivieso. Fundaron se pelearon entre... Sí, eso se llama atomización, proceso de atomización. Cuando una idea política comienza a perder horizonte, comienza a perder perspectiva estratégica. Entonces, ese es el proceso de atomización. Se van dividiendo, subdividiendo, los grupos se subdividen en grupos. Bueno, en la izquierda pasa, pero también en la derecha. Ahora la derecha se ha dividido en eso que llaman Arenita 3.0, ¿no? Esta cuestión del nieto de don Billy Sol. Ese ladrón, Billy Solván, ladrón a la patria, bueno, ya hablaremos de eso. Bueno, tú estás escribiendo, terminaste el libro. Es que por eso lo digo. Sí, por eso lo digo con esa propiedad. Tú eres una voz autorizada en esa materia. Yo tengo una larga investigación sobre las bandolerías que hizo ese señor, Billy Solván, ahí en CEL. 13 años fue presidente de CEL, desde Cristiani hasta Tony Saca. Tony Saca fue el que le dijo ya no. 13 años fue. Y ahí se perdieron millones y millones y millones y millones y millones de... turbinas. El primer tesorero de Arena. Así fue. El financista de Arena. Él fue. ¿Y quién fundó Fusades? Ahí está. Billy Solván, entre los fundadores de Fusades. Ahí está Billy Solván, Guillermo Solván. Por eso lo digo. Se van dividiendo en grupos las ideas madres. Entonces ahora Lorena Peña va a hacer su propio grupo de izquierda, Medardo el de él, Chafique el de él, pero cada uno tiene 3, 4, 5 miembros. No. La diferencia es que hace más de 50 años, a principios de los 70, ellos tenían 18 o 20 años. Ahora tienen 70 y tantos. Y entonces, en aquellos años los guaraguaos eran unos jovencitos que impresionaban a las multitudes. Ahora son unos señores que andan en silla de ruedas. Entonces, bueno, si ya vemos a Medardo González con un megáfono en la calle gritando la revolución vencerá y el pueblo armado y vencer o morir o no sé qué, pues sí, eso es senil, eso es ridículo. Los jóvenes están en otra cosa, los jóvenes están en lo que está este muchacho Rodrigo Ayala, en otra sintonía. Nada que ver con eso, nada que ver, Walter. Pero para terminar, antes de irme a la pausa comercial y regresamos con esta parte del análisis, es que yo veo que el Frente ya es un camino marcado, irreversible, este principio de atomización, una involución a un pasado inmediato. Totalmente. En donde lo que está haciendo es la dispersión total, de nuevo, cada quien agarrando sus 3 o 4 para configurar. Está pasando también en la derecha salvadoreña. Va Neto Mason a hacer su partido político. El nieto de Billy Solván, Johnny Wright, con su partido político. Sí. Otro grupo con Vamos. Otro grupo con lo que estamos a la víspera del nacimiento de otros partidos políticos. Sí. El señor que de verdad, que nos llama focas a nosotros, dice que no tenemos argumentos, que es el señor que llevaba el contómetro de los muertos allá en medicina legal, el doctor José Miguel Fortín Magaña, porque así se llama. Así nos dice, ríe, nos llama focas, y habla, y lo peor es que dice, llaman que no llamemos al odio, basta oírle 5 minutos de su programa. Él nos llama foca, yo le llamo cerdo a su programa, porque es bastante cerdo. Pero también va a ser partido político. Entonces, al regreso quiero que veamos eso. Hay una similitud. Yo creo que el FMLN va en una involución a aquellos años 70. Sí. Y Arena tal vez no es exactamente lo mismo, sino lo que está sufriendo es un principio de dispersión total y de descohesión que viene en un paso previo al problema del FMLN, o sea, que es la atomización como fuerzas políticas. Al regreso, después de la pausa comercial, venimos con esa parte del análisis con Giovanni Galeas.
yo creo que es que los conceptos mismos de izquierda y de derecha quedaron desfasados. Eso fue lo que aquel entonces candidato, no, ni candidato, todavía no tenía ni partido, lo que aquel muchacho llamado Nayib Bukele descubrió allá por 1900, a finales de 1900, a mediados de 1917, cuando empezaron los problemas internos en el FMLN, y él descubrió que el eje izquierda-derecha como confrontación electoral ya no tenía sentido, porque ya no era una confrontación social, ya no se trataba de eso. Se trataba de lo viejo y lo nuevo, ya no de izquierda y derecha. Ese fue el gran acierto de Nayib Bukele. Ahí le pegó al centro al problema político que estaba sucediendo, mientras otros, ya más golpeados por la edad como yo, seguíamos pensando en temas de izquierda y derecha, pues, discutiendo con Dagoberto y con Medio Mundo y Raimundo, que si Fidel Castro, que si la Declaración de La Habana, que si el Che Guevara, si eso ya no le interesaba a la gente. Ese ya no era el problema, no. El problema era solucionar el tema del desarrollo o subdesarrollo del país. ¿Y cómo hacerlo? Y el presidente Bukele, ahora presidente Bukele, tenía un planteamiento para eso, generó un planteamiento para eso. En buena parte de ese planteamiento heredado de su padre. Hay que desarrollar El Salvador. Y eso no tenía que ver con pleitos de izquierdas y derechas, con cosas muy pragmáticas, con cómo se hacen las cosas. Por eso, Walter, yo voy a recordar algo, porque sí lo estaba recordando hoy en la cercanía del segundo aniversario de este gobierno. Yo, después de bastantes conversaciones con Nayib Bukele, llegué a una conclusión, digamos que extraje de un montón de entrevistas, de conversaciones, extraje como un zumo, como un jugo de pensamiento, del pensamiento de Nayib, y yo lo expresé de esta manera. El método de Nayib Bukele es amar al pueblo como el padre ama a su hijo. Amar al pueblo como el padre ama a su hijo. Respetar al pueblo como el hijo respeta al padre. Esto se puede decir igual con la madre. Esto no tiene sentido de género, no. Estoy hablando de la figura paterna o materna, pues. Pero yo creo que ese es el tema fundamental, no ponernos a discutir del materialismo histórico, el materialismo dialéctico. Esas categorías son un poco zumbadas del siglo XIX, pues allá cuando Marx escribía esto, en el siglo XIX. Estamos en el XXI. Esto que estoy diciendo, amar al pueblo como la madre o el padre aman a su hijo, respetar al pueblo como el hijo ama a su padre o a su madre. Creo que eso es lo que Nayib nos ha enseñado, la compasión por el más débil, por el vulnerable, la compasión por el prójimo que se está sintiendo mal. Y entonces, si nos situamos en la discusión derecha o izquierda, vamos a ponernos a pelear en ese lenguaje abstruso del siglo XIX, en el lenguaje que utilizaba Chatrijandal, Villalobos, Marcial, Dawison. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Esa es la gran diferencia, Walter. Por eso es que Nayib no necesitó. Sí, claro, y me consta, ni un día, pues. Me consta lo que tú dices, porque hemos tenido ese privilegio, tú lo has tenido, yo lo he tenido, sí, lo de sé. Poder conversar con el presidente sí. de la República desde que era alcalde de Nuevo Cuscatlán, cuando luego fue alcalde de San Salvador, cuando fue candidato, cuando ya fue presidente, y muestra un botón. Estábamos en medio de los inicios de la pandemia, cuando hubo la necesidad que está mostrando la historia que tan necesario era para que culturalmente nuestra sociedad, nuestra gente y nuestro pueblo entendiese las dimensiones de esta pandemia y tomara las precauciones necesarias, y aparte el elemento físico inmediato del no contagio y propagar la enfermedad de un sistema de salud tan precario como el que habíamos heredado. Sí.
Y hubo un momento de mucha crisis. Yo le sugerí, me atreví a opinarle al presidente que no era mejor tal vez aflojar un poquito para que políticamente quitar ese discurso que tenían los diputados que se oponían a todo en la Asamblea. Y yo lo que recibí fue una respuesta de eso que tú estás señalando, de una persona que ama profundamente a su pueblo, y me dijo que digan los políticos lo que quieran, que digan de mí lo que les dé la gana, que me digan dictador, que sigan diciendo lo que quieran, pero la vida de los salvadoreños yo no la voy a poner en riesgo. Eso es. Y eso es un liderazgo y tener el valor para enfrentar las cosas de protección. Resultados, ya los vamos a ver. Ya voy a poner esa es la diferencia. Nuestros líderes, la generación derrotada, que es la mía, y la anterior a la mía, fracasada, es lo que llamamos al pueblo a que se muriera para liberarse. El esfuerzo de Nayib Bukele, y esta es la diferencia, es el contrario. Es la preocupación central de salvar vidas. GQ Racing Sport, el mejor car boutique de toda Centroamérica. Cuenta con el mejor car wash y detallado, mecánica automotriz, detección de fallas, alineado y balanceo, y todo lo que tu vehículo necesita. Además de ser el distribuidor exclusivo de más de 100 marcas de llanta en el mercado. Somos GQ Racing Sport, tu mejor solución automotriz. El taller número 1 de enderezado y pintura en El Salvador. Repinte. Te ofrecemos amplias instalaciones, personal altamente certificado y además reparamos hasta 3 piezas en 24 horas. Y sobre todo, aceptamos vehículos asegurados y no asegurados. Somos Repinte, taller de enderezado y pintura de GQ Racing Sport.